Muy buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida en nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y de su presidente, el diputado nacional, doctor Julián Domínguez. El día 29 de junio de 2015 conmemoramos el bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres, donde se realizó la primera declaración de independencia de España y de todo dominio extranjero. Fue en Entre Ríos, en el Arroyo de la China, actualmente Concepción del Uruguay, donde representantes de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la Banda Oriental, Uruguay, bajo el mando de José Artigas y un año antes que en Tucumán, declararon la independencia de toda la región y la adopción de un sistema representativo, republicano y federal. Por eso estamos hoy aquí reunidos para rememorar aquel hecho histórico en este recinto junto a las personas que más han estudiado y que más han trabajado para echar luz sobre esta historia oculta por una versión interesada y mezquina. En sintonía con la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de declarar al año 2015, año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres, decreto 28/2015 del 12 de enero, desde la Honorable Cámara de Diputados de la Nación queremos rendir homenaje a los hombres y mujeres que fueron protagonistas de aquel Congreso de los Pueblos Libres que tuvo a José Artigas como su principal impulsor. A continuación, escucharemos las palabras del señor secretario parlamentario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, licenciado Lucas Chedrese. Buenos días a todos y a todas. Declaramos abierta la reunión conmemorativa con motivo de haberse declarado a través del decreto del Poder Ejecutivo número 28 del 2015 como año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres. Invito al señor diputado de la Nación, don Edgardo de Petri, a presidir esta reunión especial y al señor embajador de la República Oriental del Uruguay, don Héctor Lescano Fraschini, y al señor embajador Oscar Laborde, a que nos acompañen en el estrado. Buenos días, bienvenidos a la Cámara de Diputados de la Nación. Bienvenido, señor embajador, es un gusto que nos acompañe. Entonces declaro abierta esta reunión que ha sido convocada a instancia de ciudadanos, diputados, historiadores de distintas provincias y de la República Oriental del Uruguay, con el único objeto de conmemorar el año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres, conforme lo establecido a través del decreto del Poder Ejecutivo número 2815. Invito a los señores y señoras León Pomer y a las señores Lourdes Rivadeneira a izar la bandera de ceremonia. Invito a los señores legisladores y al público presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino y a continuación el himno nacional de la República Oriental del Uruguay.
Por secretaría se dará lectura a la resolución formulada por los ciudadanos y habitantes de las naciones aquí presentes. Visto que el 29 de junio de 2015 se conmemora el bicentenario de la reunión del Congreso de los Pueblos Libres y considerando que en fecha lunes 12 de enero de 2015 se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 28, que declaró al año 2015 como el año del bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres, que en coincidencia con los considerandos del mismo, se expresa que el denominado Congreso de los Pueblos Libres, también conocido como Congreso de Oriente, Congreso Oriental o Congreso del Arroyo de la China, reunido a partir del 29 de junio de 1815 en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, constituyó un acontecimiento de gran importancia histórica, siendo considerado como la primera declaración de independencia del Río de la Plata, que en dicho congreso, convocado por don José Gervasio Artigas, participaron representantes de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Misiones y Corrientes y de la Banda Oriental, las cuales conformaban la Liga de los Pueblos Libres, y se trataron diversos asuntos tales como la organización política, el comercio interprovincial y con el extranjero, la política agraria, así como también la protección de la producción y del consumo interno, que, entre otras medidas, el Congreso llevado a cabo en la localidad entonces llamada Villa del Arroyo de la China, actual ciudad de Concepción del Uruguay, resolvió proclamar la independencia respecto de todo poder extranjero, la reforma de los reglamentos de tierras y de aranceles y la organización institucional federal, que cabe poner de manifiesto que el Congreso de 1815 no tuvo un objetivo separatista del resto de las provincias, representando un importante antecedente de la declaración de independencia llevada a cabo en Tucumán el 9 de julio de 1816, reafirmando las bases para la organización republicana y federal de nuestro territorio. Que la Liga de los Pueblos Libres surge en oposición a las ideas apoyadas por corrientes de pensamiento orientadas a la imposición de un sistema de gobierno centralista, y sus bases de apoyo fueron surgiendo de las poblaciones del interior del país, que buscaban proclamar una forma de autogobierno con la necesidad de declararse independientes del poder realista. Que en ese contexto se debe poner de manifiesto que lo que los representantes de los pueblos libres pretendían era incorporar a la provincia oriental a la estrategia revolucionaria que incluso en Buenos Aires procuraba la creación de las Provincias Unidas de Río de la Plata, idea a la cual se fueron incorporando paulatinamente las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones y Córdoba. Que la forma de organización nacional propiciada por Artigas y los representantes de los pueblos libres se estructuraba sobre una república federal que debía estar integrada por provincias autónomas, pero que funcionaran como una confederación cimentada a través del establecimiento de pactos interprovinciales. Que deben destacarse los ideales de esa gesta apoyada por las poblaciones rurales que adhirieron al reglamento provisorio para fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados del año 1815, donde ya se ponía de manifiesto la posibilidad de autorizar la expropiación de los campos a los malos europeos y peores americanos para destinarlos a los trabajadores de la tierra. Que además, entre esos preceptos, la Liga de los Pueblos Libres ya defendía principios tales como la educación libre y universal, sin discriminación étnica ni de clases sociales, y el respeto de los derechos de los pueblos originarios a organizarse en reservaciones autónomas, gobernadas por sus propios habitantes. Que en virtud de lo expresado en los considerandos anteriores, corresponde resaltar y difundir la gesta patriótica llevada a cabo por el Congreso de los Pueblos Libres del año 1815. Por ello, los ciudadanos y habitantes de las naciones aquí presentes resuelven, artículo primero, celebrar una sesión conmemorativa del bicentenario de la gesta patriótica llevada a cabo por el Congreso de los Pueblos Libres del año 1815. Artículo segundo, sesionar y deliberar a los efectos de consensuar una declaración conjunta que exprese los ideales de la Liga de los Pueblos Libres. Artículo tercero, de forma.
Agradezco a mis compañeros de la Asociación Trabajadores del Estado presentes, de la región, y en nombre de todos ellos, especialmente al compañero Juan González, que ha trabajado muchísimo el tema, de Artigas, de Andresito, a historiadores, compañeros, militantes, políticos, sociales, de diferentes expresiones partidarias, ideológicas, porque a todos en este día nos ha convocado, nos ha unido y nos alegra por eso, nos apasiona, de poner y reivindicar en la memoria de nuestros pueblos a uno de los grandes patriotas y fundadores de la nacionalidad, nuestro querido compañero comandante José Gervasio Artigas, líder fundamental de la lucha libertaria de estos pueblos del continente. Muy especialmente la presencia del embajador de Uruguay, que nos une con el pueblo uruguayo, con su gobierno, con su historia, los mismos sueños, las mismas luchas, las mismas perspectivas, de manera de reivindicar a aquellos diputados, representantes, compañeros y gobiernos, sentamos en nuestro corazón y nuestra piel que somos hijos y somos continuidad de aquellos que por primera vez en estos pueblos y en esta tierra declararon la independencia de nuestros países de toda dominación extranjera y también empezaron a discutir el cambio de matriz económica, política y productiva cuando declaraban la necesaria reforma agraria para que vuelva a ser la tierra patrimonio de todos y no de unos pocos que la usan en su exclusivo beneficio personal. Esta sesión también va a apuntalar la necesaria comprensión de esos acontecimientos y el pueblo va a poner en su lugar a esos congresales y a ese patriota Artigas. Lo va a sacar donde lo pusieron las clases dominantes, los dueños del capital, del dinero, los dueños de la tierra, los dueños de los medios de comunicación que lo pusieron ahí escondido, lo negaron, lo tergiversaron, lo trataron de quebrar en su objetivo fundamental, que es la trascendencia y sobre todo el grito de libertad, de justicia y solidaridad. Que este día que abrimos oficialmente la sesión nos sirva para seguir fortaleciendo nuestra identidad, nuestra unidad y la palabra del pueblo, reivindicando su memoria y su destino continental. Dejamos inaugurada la sesión y le vamos a pedir a nuestro embajador de Uruguay que también nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Señor presidente, señores secretarios, señoras y señores legisladores y ciudadanas y ciudadanos que nos hacen el altísimo honor de tener la oportunidad de dirigirnos a todos ustedes y en nombre de los orientales. Uno a veces, sobre todo en estos tiempos, tiene que ser muy cuidadoso a los efectos de especificar el nombre de quién está hablando. A veces pensar si podemos hablar de parte de nosotros mismos, salvo circunstancias muy especiales. Y yo creo que esta es una de ellas,
donde me atrevo a decir que tanto el señor representante nacional Gonzalo Sibila, que nos está acompañando en la jornada de hoy, el señor consejero de la Embajada, Ramiro Rodríguez, y tan destacados ciudadanos, disculpen si no los puedo nombrar a todos, pero permítanme señalar la presencia de doña Delia Chegumberri, que tanto ha trabajado en estos temas, y del amigo, gran historiador y periodista Nelson Caula, que ha realizado un formidable aporte a la vida de Artigas, a su ideario, a su familia, a los hechos más cercanos a la intimidad del prócer y muy especialmente a la estadía, la larga estadía de José Artigas en Paraguay. Y entonces agradecer, señor presidente, desde luego al Gobierno Nacional por este decreto que ha sido leído en la mañana de hoy, y al Parlamento argentino por esta oportunidad. Estoy seguro en este caso que los orientales, en su inmensa mayoría, de todos los sectores políticos, seguimos pensando en el artiguismo como nuestra fuente de inspiración más profunda. Endosamos entonces esa deuda de gratitud con todos ustedes que nos permite asistir a esta sesión a la que le damos enorme trascendencia política y, si me permiten, una gran emoción, porque eso es la política, es la formalidad y son también los valores y los sentimientos que tenemos. Realmente estamos conmemorando el nacimiento de la independencia. En Uruguay hablamos mucho, además, como ustedes comprenderán, de los 200 años en este 2015 de la instalación por parte del primer caudillo oriental, como el primer caudillo federal, como creo que hoy aceptan la gran mayoría de los historiadores, por no decir todos ellos, en nuestro Paysandú querido, tan cerca del río y tan cerca de la otra banda del río, allá en Purificación del Hervidero, donde José Artigas instala la primera capital de las Provincias Unidas, que representan tanto para todos nosotros. Me preguntaba un periodista si tuviéramos que definir con mayor exactitud el nombre donde se realizó este congreso en Concepción del Uruguay. Yo sinceramente no estoy calificado para poder dar ninguna fuente de investigación rigurosa. Se me ocurre que Artigas hubiera preferido llamarle el Congreso de Arroyo de la China, así, con un sentido muy popular, porque creo que hasta por el nombre estaba identificando aquel sentido geográfico, pero también político y social, y si me permiten filosófico, de que los grandes encuentros, expresión de soberanía popular, expresión auténtica de ciudadanos y ciudadanas que votaban quizás con la mayor libertad que nunca a sus representantes, estuvieran en un lugar sencillo y sobre todo muy equidistante de las grandes metrópolis, de las grandes capitales de estos lugares del sur. Y por lo tanto, en Purificación y antes, en el 13, conmemoramos las instrucciones del año 13, en estos tiempos en que la América Latina, casi sin excepción, vive un tiempo de derechos, vive un tiempo de conquista de derechos económicos, sociales, ciudadanos, de libertades, de las que muchas por mucho tiempo no pudieron gozar. Bueno, las instrucciones artiguistas del año 13, entregadas a diputados que ustedes saben no fueron aceptados en su punto de destino, representan una especie de catálogo de derechos, como lo ha definido algún historiador compatriota, de derechos que mantienen hoy una enorme vigencia. Y lo mismo los documentos políticos, económicos y sociales que fueron citados recientemente
y que emanan de ese año glorioso de 1815. Hay historiadores que piensan que hay que remontarse muy lejos a los tiempos de Morelos o de Hidalgo para encontrar tanta sustancia política en el ideario de José Artigas compartido por las Provincias Unidas. Allá recordábamos recién con unos amigos que estábamos en los momentos previos a esta instancia, como en el frontispicio de la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay está esa frase de la cual me parece que es difícil encontrar una síntesis más justa de un pensamiento democrático y republicano, bien grande, cosa que los representantes nacionales tengan casi la necesidad y la obligación de estarla mirando permanentemente. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. La verdad es que es difícil encontrar una síntesis más precisa de ese pensamiento republicano, democrático y de realmente respeto a las decisiones populares. Y luego en tantas otras cosas, en el reglamento de tierras, en esa primera reforma agraria que se conoce, en la idea central de que los más humildes sean los más privilegiados. Otra de las frases que sintetiza de manera, me parece que excepcional, el ideario artiguista, su raíz popular, esa cercanía con el pueblo, diciendo siempre el general que él no era conductor, sino conducido por la decisión soberana de nuestros pueblos y de su vigencia. No se preocupen que ya termino, de la enorme vigencia del ideario artiguista. Yo creo que hace muy bien el doctor O'Donnell, que tanto ha contribuido sin duda a esta visión del artiguismo, entre tantos otros, desde luego, cuando cita a nuestro historiador y legislador, el profesor Vivian Trías, señalando que Artigas no es una leyenda, sino un programa. Y eso es Artigas, un programa cuya profundidad y amplitud a favor de la libertad, de la autonomía y de la coordinación del ensamble de pueblos libres continúa estando plenamente vigente. Y más allá de su tiempo en Paraguay, aquella derrota que se viene en victoria realmente por la vigencia de esos ideales, nos está comprometiendo a todos hoy día. Y a renovar el compromiso de integración, a reclamar por todos los medios que esos términos dejen de ser muchas veces lugares comunes en el diccionario de los formalismos verbales o de las declaraciones, para ser realmente expresión de integración de pueblos, no solamente en el plano político, diplomático, comercial, sino también en el plano social, cultural, que es la dimensión integral e integradora de José Artigas. Permítanme terminar, hoy me regalaron este libro, que pido disculpas de no haber podido asistir a su presentación. Artigas vive, Artigas vuelve, y que es el resultado de un trabajo de una gran cantidad de gente que, por lo que me han dicho, están todos aquí presentes, con ese título final con que nuestro Eduardo Galeano, compatriota de todos los que aquí estamos, señalaba con el título de Usted: se agrisa el paisaje, usted se va vencido y su tierra se queda sin aliento. Le devolverán la respiración los hijos que le nazcan, los amantes que le lleguen. Quienes de esa tierra broten, quienes en ella entren, se harán dignos de tristeza tan hondo. Su tierra, nuestra tierra del sur, usted le será muy necesario, don José. Cada vez que los codiciosos la lastimen y la humillen, cada vez que los tontos la crean muda o estéril, usted le hará falta, porque usted, don José Artigas, general de los sencillos, es la mejor palabra que ella ha dicho. Como dice nuestro himno,
todos, hermanos y compatriotas orientales y argentinos, sabremos cumplir. Muchas gracias, presidente. Se le otorgará la palabra a cada uno de los oradores. A fin de manifestar sus ponencias, cabe destacar que se estipuló un tiempo promedio de 5 minutos por orador. El compañero Jorge Rashid, historiador. Se prepara el diputado Lautaro Gervasoni. En primer lugar, gracias por invitarnos, gracias por dejarnos participar como ideario artiguista y como Instituto Dorrego acá en este recinto. Y yo quiero formular alguna serie de preguntas que están en el libro que hemos sacado, Artigas vuelve. La pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde vuelve Artigas? ¿De dónde vuelve Artigas? Artigas vuelve de un enterramiento histórico que tiene responsables en el relato oficial de la historia mitrista. Artigas vuelve del combate permanente en nuestro país entre el unitarismo, el federalismo, el portuarismo y el interior del país marginado, que obviamente tuvo en Artigas su expresión más importante desde el punto de vista de construir ese federalismo. Porque, y perdonen todos los presentes, Artigas no es ni argentino ni es uruguayo, es uno de los padres fundadores de la patria grande latinoamericana junto a Bolívar y a San Martín. Artigas es mucho más que ser uruguayo y argentino, que nunca lo quiso ni lo pensaron. Quisieron ser esa patria grande que hoy estamos plasmando en esto que bien relataba el compañero Juan González. Esta es la vertebración de una idea que hay que tener coraje en ese tiempo para llevarla adelante, como la llevaron quienes acompañaron el pueblo oriental y el pueblo de las Misiones, el pueblo correntino, el pueblo santafesino, el pueblo cordobés, y también hay que decir los sectores del pueblo porteño, ¿por qué no? Por eso enterraron la revolución de 1811 de Campana y de los orilleros. Por eso enterraron la revolución de 1809 de Chuquisaca. Por eso entregaron la memoria de Juana Zurduy y entregaron la memoria de Andresito, que también estamos desenterrando. Se hizo la CELAC en La Habana hace poco tiempo. El verdadero congreso anfictiónico lo pusimos en pie 200 años después, como estamos poniendo en pie a Artigas nuevamente en la nación latinoamericana. Pero Artigas, y para ir finalizando, porque no quiero robar el tiempo, Artigas también nos interpela, porque no nos vamos a quedar en el rescate histórico, señor presidente. Nos vamos a hacer cargo de lo que es Artigas hoy interpelándonos. ¿O acaso no nos debemos en Latinoamérica, pero en la Argentina, fundamentalmente, una reforma agraria profunda que saque de las manos aquel genocidio de Roca sobre los pueblos originarios? Nos interpela Artigas, nos interpela de la historia e indudablemente también nos sirve para pensar y fortalecer la memoria colectiva de los pueblos, porque siempre las corrientes europeístas intentaron pensar que los negros del sur no éramos capaces de construir pensamiento. Tenemos ideología, tenemos doctrina, tenemos política, somos la patria y americana profunda, negra, criolla de los pueblos originarios, que no fue respetada por las corrientes internacionalistas, no fue respetada ni siquiera tomada en cuenta cuando hemos gestado desde Vasconcelos, Morazán, Martí, Rubén Darío y tantos hombres y mujeres, desde el mismo Perón, desde tantos filósofos nacionales ocultos, como Rodolfo Kusch, como Fermín Chávez, como De la Riega, como Astrada, que han sido ocultados en la historia argentina por la reacción conservadora, oligárquica y liberal. Por eso Artigas no solamente nos interpela, sino que nos fortalece en la batalla de los dos modelos que hoy están en pugna,
el modelo extorsivo financiero a nivel internacional que intenta coaptar a los pueblos como hoy en Grecia, y el modelo nacional, popular, en este caso latinoamericano, de patria grande, que recupere lo más profundo de nuestra tierra y lo más querido de nuestro pueblo, sin fronteras, con aduanas comunes, con embajadas comunes que permitan vislumbrar un conjunto de acciones que nos hagan hermanar nuevamente los que Inglaterra intentó balcanizar. Muchísimas gracias, señor presidente. ¡Bravo, Jorge! Agradecemos las palabras de Jorge Rachid. Tiene la palabra el diputado Lautaro Gervasoni. Se prepara Hugo Chumbita, historiador. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, quiero decir que es difícil hablar después del compañero Jorge Rachid, que sentidamente nos dice las palabras porque su militancia, no solo dentro del peronismo, sino del artiguismo y de la historia popular, la viene trayendo hace muchos años. Agradecerle que somos diputados que venimos de las provincias de la Liga de los Pueblos Libres. Me siento orgulloso de que con los demás diputados y con todos los que estamos acá podemos hacer este homenaje a don José Gervasio Artigas, que creo que tanto se lo merece. No solamente se lo merece él, sino que se lo merece todo el pueblo latinoamericano, porque para nosotros es muy importante revalorizar su historia. Simplemente estas palabras de agradecimiento a todos. Un fuerte agradecimiento quiero hacerle, señor presidente, a mis compañeros de Rosario del Tala que se han acercado, porque nosotros también empezamos a trabajar con Artigas en un estudio, con muchos compañeros que nos sentamos hace un tiempo atrás y hemos podido avanzar. Y hoy estamos sentados, que venimos de un lugar chiquito, en aquel lugar donde se presentó y donde Artigas pasó con la batalla de las Guachas. Tiene la palabra Hugo Chumbita, historiador, miembro del Instituto Manuel Dorrego. Bien, quisiera ante todo felicitar calurosamente a los compañeros diputados que tuvieron la iniciativa de recibirnos aquí en esta casa y unir entonces el trabajo, la representación que ellos ejercen de nuestro pueblo con los que de alguna manera los estamos escuchando y apoyando desde nuestra visión nacional, popular, revisionista, en esta tarea aquí de homenajear un proyecto histórico que se rescata en torno al bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres. Quiero, por supuesto, remarcar que es un homenaje a otros diputados, a otros hombres que se convirtieron en voceros de su pueblo y unieron en aquel acontecimiento a las provincias del litoral detrás del liderazgo de José Artigas. Pero también que Artigas, como ya se ha dicho, de algún modo representa un proyecto, hay un legado, hay un programa que Artigas representa mejor que nadie y que es, en primer lugar, la lucha independentista, el proyecto de la independencia, el proyecto de la emancipación. Y justamente en Arroyo de la China, hace 200 años, la necesidad de proclamar el objetivo emancipador de toda potencia extranjera y, bueno, y también, como agregó Artigas, una independencia respectiva o relativa a Buenos Aires, que era una forma de recusar el centralismo que les negaba su autonomía a las provincias. La unidad y los derechos de todas las regiones. Era un proyecto democrático, democrático en el sentido representativo y también en el ejercicio de la democracia directa que practicaban los hombres y las montoneras de Artigas para hacer justicia en esa guerra por su libertad y por la libertad de todos. Por eso, ese libro en el que
tratamos de hacer un aporte a esta recuperación de Artigas, se llama Artigas Vuelve. Y vuelve, debe volver porque lo necesitamos, porque necesitamos revitalizar ese proyecto, que es el proyecto permanente de nuestra patria y de nuestras patrias unidas en la América del Sur. Se habla de la segunda independencia, pero me gustaría plantearlo de otra manera. Me gustaría plantear que necesitamos declarar la tercera independencia. Y la que nos falta es la independencia cultural de nuestra patria, chicas y grandes. Esa tercera independencia no es otra etapa. Es decir, la primera independencia se declaró en 1815 y en 1816 y tardamos un siglo en hacerla más o menos concreta y real. Y la independencia económica que declaró Perón en el año 47 es una lucha permanente que todavía se está dando esa batalla. La independencia cultural es la coronación de las luchas sumadas por las otras independencias. De alguna manera debe ser el fruto, debe ser la coronación. Esto es, creo, lo que estamos haciendo. Esto es lo que en este recinto hoy resuena. Como dijo acá el compañero diputado de Entre Ríos, hay una revolución cultural en marcha. Esa revolución cultural, creo yo, que es el aporte que podemos hacer los historiadores, los más veteranos, que tenemos una vocación por estudiar el pasado de la patria y que podemos quizá trazar el trayecto profundo de nuestra lucha que sigue vigente y que, por supuesto, son ustedes, son los jóvenes, son los representantes que hoy están al frente del proyecto nacional y popular los que deben llevarlo adelante hasta su consumación. Muchas gracias. Agradecemos a Hugo Chumbita. Que este pensamiento estratégico pueda ser vertebrado junto a los pensamientos de San Martín, de Bolívar y la correspondencia que conocemos que existió entre ambos libertadores y el propio Artigas. Güemes también tuvo con Artigas una existencia paralela y también hay el registro del contacto que el propio Artigas tuvo el 5 de febrero de 1816, confiándole a Güemes que nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Y cabe pensar que también esa Liga Federal pudo haber tenido a Santiago del Estero como parte de ella si la insurrección del coronel Juan Francisco Borges hubiese llegado a alcanzar la emancipación de la provincia de la Intendencia de Tucumán y se hubiese sumado y hubiese convertido a Santiago en un puente para que Salta también forme parte del sistema de los pueblos libres. Para terminar, en estos 30 años que sabemos que han avanzado a partir de los procesos de integración, conocemos la preocupación del Psicosur, de la UNASUR, de la CETLAC, incluso de Europabol, y tenemos, entiendo yo, que tomar a Artigas como la parte indispensable para comprender que esta integración nuestra tiene que recoger las lecciones del pasado en el sentido de las reacciones que genera, no atender a aquello que quieren los pueblos interiores y aquello también que desean los países territorialmente más chicos. La integración no puede basarse jamás en el criterio de preeminencia de cualquier territorio por sobre otro. Gracias a todos. Tiene la palabra el diputado nacional Alejandro Abraham. No me siento sapo de otro pozo, pero soy de una provincia que evidentemente no es litoraleña, no es de las provincias que han tenido esta influencia tan grande de este prócer de la patria, como don Artigas. Soy de Mendoza y mi provincia participó del Congreso de Tucumán, del otro Congreso, del Congreso quizás oligárquico, unitario, que terminó dictando una constitución unitaria ya por el año 19. Pero estas enseñanzas de don Artigas, don Gervasio, fueron cundiendo también en el oeste argentino y tuvimos también grandes caudillos que lucharon por estos ideales. Nosotros tuvimos un gobernador, el gobernador maldito, que se le dice, que no aparece
ni siquiera en el Salón de los Pasos Perdidos, desde que está el primer gobernador de la provincia, el general don José de San Martín, que se trataba del fraile Aldao, fraile que participó de la Guerra de la Independencia y como tantos otros miembros, caudillos del interior de la patria profunda, que la historia oficial los ha querido mostrar como unos locos con barbas que andaban por el campo atando un cuchillo a una tacuara y pinchando al que fuera. Y era que estaban defendiendo esto, la patria grande, la soberanía de los pueblos, sus economías regionales. Entonces, desde Mendoza, la verdad que también queríamos rendir este homenaje y escuché por ahí que faltaba declarar realmente lo que es la independencia cultural. Y como acá estamos en la lucha de dos modelos, que en los 200 años de historia de esta patria, por lo menos desde mayo a la fecha, esos dos modelos no han podido coexistir y este modelo nacional y popular ha tenido ciclos y lamentablemente la historia oficial lo ha tapado. Y yo preguntaba en Mendoza porque acá se aprobó en este Congreso un proyecto de ley para declarar el 29 de junio feriado nacional, que no sé por qué motivo en definitiva no se hizo. Y los argumentos de la otra parte, ¿no? del otro modelo, era que cómo íbamos a declarar un nuevo feriado, que eso implicaba pagar mayores salarios. Y en realidad lo que se quería tapar era este Congreso de los Pueblos Libres, la primera declaración de la independencia argentina o americana. La Unión de los Pueblos Libres dio lugar en el terreno de lo consciente o de lo inconsciente a la lucha de las montoneras federales contra el mitrismo, a la lucha de las montoneras federales frente al genocidio de la oligarquía argentina al pueblo paraguayo. Esa misma inspiración en el artiguismo dio lugar también, aunque con vientos de otros lares, de otros lugares, al movimiento libertario de los trabajadores a principios del siglo. Porque Artigas, en definitiva, por su concepción de la democracia, fue también un libertario, o fundamentalmente fue un libertario. Hipólito Yrigoyen en sus mejores expresiones o en sus mejores manifestaciones hubiese abrevado en ese pensamiento, como lo abrevó Forja, como lo abrevó el peronismo. Y también yo vengo de una generación de los 70 donde los movimientos revolucionarios en ese entonces colocaban en el mismo lugar que estamos colocando nosotros hoy a Artigas, con la diferencia de que en los 70 el artiguismo era una expresión marginal aún de la historia y hoy el artiguismo pasa a ocupar un lugar central en la historia de nuestros pueblos, como lo expresó el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Y esos valores que nos lega Artigas, ¿no? Proyecto de independencia, proyecto de república, proyecto de confederación, proyecto de igualdad. 4 valores que nos lega el pensamiento artiguista y la acción política artiguista. ¿A qué se encuentra o a qué se oponen? Se oponen al proyecto centralizador y unitario de Buenos Aires, al proyecto de no permitir que todo hombre, por ser nacido en este territorio, sea parte del cuerpo político. Se expresó claramente en la Constitución, el proyecto de Constitución de 1826 con el voto calificado. Apuntaba a una idea de una monarquía, es decir, quitar la representatividad, esa esencia de que el pueblo gobierne a través de sus representantes. Muy valorable es lo de Artigas, en tanto él conjugaba esa visión de representación cabildiana, popular, que nos venía de la vieja historia americana y española, junto con el sistema de democracia representativa. Pero básicamente también la necesidad de que todos participen dentro del cuerpo político, sobre todo aquellos los más infelices, que puedan ser los más privilegiados. Yo creo que este legado, digamos, unido a la idea del amigo Hugo Chumbita de realizar nuestra revolución cultural, agregándole la posibilidad de generar una nueva Liga de Pueblos Libres desde la cultura para reivindicar estos valores que nos legó Artigas, son el imperativo del presente. Muchas gracias. Vengo de aquel lugar que fue escenario de las montoneras federales, vengo de ese territorio
donde a principios de junio de 1820, 4.000 almas y lanzas se enfrentaron a la batalla de las Guachas. Vengo de una ciudad en cuya iglesia se bautizó el primer nieto de Artigas. Y estas cosas hicieron que en este lugar un grupo de ciudadanos, de amigos, de convecinos, empezáramos a hablar de estas cosas, a estudiar estas cosas, y conformamos esta comisión de estudio y difusión del pensamiento artiguista. Y comenzamos a trabajar, entre ellos presentación de libros, exposiciones, charlas, debates. De hecho, muchos de quienes están acá nos han visitado y nos han engalanado con sus saberes. Hemos realizado una epopeya con varios integrantes de nuestra comisión. Han realizado una cabalgata de 1.500 kilómetros desde Rosario del Tala hasta Coruguatí, allí en Paraguay, en homenaje a José Gervasio Artigas, en homenaje al ideario artiguista. Hemos estado presentes hace un año también cuando se descubrió esa escultura fenomenal a la costanera de Corrientes, homenaje a Andresito y sus capitanejos. Una vez más traerle el saludo y convocar también a todos a que hagamos la fuerza para que este recinto se siga abriendo, porque tenemos muchas cosas para hablar todavía, muchos datos históricos que quisiéramos comentar acá. En el marco de los bicentenarios, en el caso del pueblo mapuche, venimos discutiendo la participación en la gesta de lo que se llamó la campaña del cruce de los Andes, ¿no? Porque para nosotros es muy sentido, es una discusión hacia el interior del pueblo mapuche. Yo vengo de la provincia de Mendoza, ahí donde fue convocada nuestra gente, nuestros mayores, a participar con 4.000 caballos y con un montón también de gente nuestra que si no hubieran cruzado la cordillera San Martín, si no hubiera tenido esos animales. Y que en 1816 estamos esperando, porque en 1816 también y al 17 fue convocado el pueblo mapuche en varias oportunidades, y esperamos llegar en algún momento a que también se reconozca la participación de los pueblos originarios y la consulta que hizo el general San Martín en aquel tiempo, y que podamos discutir estas instancias históricas, que nos demos estos debates de los 200 años, pero que también reconozcamos el presente, como les decía, y invitarlos a que nos acompañen en su momento cuando les pidamos la compañía para discutir estas leyes actuales que necesitamos los pueblos originarios hoy en Argentina. Así que bueno, Feika, Muten, mucha Fentren Neuen y saludos a los presentes. Gracias, Gabriel, representante de los pueblos originarios, y ahora sí tiene la palabra destacado escritor, historiador, periodista, pero sobre todo gran amigo Eduardo Anguita. Para mí es un orgullo estar acá escuchando a gente tan diversa, con la emoción de pensar que hace 200 años, cuando uno cruza por la Ruta 14 ese arroyito de la China y ve eso, allí se gestó algo que 200 años después nos motiva no solamente a pensar que hay una continuidad histórica a partir de esas pequeñas cosas que los grandes hombres son capaces de realizar, sino que también perduran en el tiempo con muchísimas de las mismas preguntas y quizás con las respuestas que dieron esos grandes hombres, sobre todo José Gervasio Artigas, para dar respuesta a los grandes problemas que enfrentaban estos territorios. Yo, para hacer honor al tiempo, quiero empezar por el final, porque yo me quedé pensando en esto que comentaba este compañero diputado por Mendoza respecto de qué pasó que no se pudo hacer un feriado nacional para el 29 de junio. Y hace muy pocos días yo estaba en San Miguel de Tucumán y veía cómo muchísimos compañeros y muchísima gente de esa querida provincia está muy entusiasmada con la comisión que prepara los grandes festejos para los 200 años del 9 de julio de 2016. Incluso muchos recordarán que en principio el Papa Francisco, fecha que suspendió, se había comprometido para acompañar ese momento tan importante de la historia argentina. Sin embargo, yo me quedé muy preocupado
y lo quiero decir no en desmedro de los tucumanos, sino de nuestra visión de la historia, de que hubiera simplemente una comisión provincial, dio muestras de que ese congreso, hay que decirlo, fue un congreso unitario, fue el contracongreso de este congreso, quizás pequeño cuando uno mira el arroyo de la China, pero grande cuando uno mira los desafíos actuales. Entonces pensemos, acá bien hablaba el compañero entrerriano cuando decía una hidra de 3 cabezas con una sola gran cabeza que era Gran Bretaña. Entre todos los méritos intelectuales, políticos y de caudillo militar que tuvo Artigas, fue el de su austeridad, el de ser coherente con sus convicciones y el de vivir 30 años como un paisano que ni siquiera podía estar en contacto con las vicisitudes de su provincia, de la querida provincia oriental. Él siempre dijo: yo soy un argentino de la banda oriental. Entonces me parece que ese ejemplo personal, como el de tantísimos otros grandes hombres de Latinoamérica, que por supuesto en la figura de San Martín a nosotros se nos llena el orgullo de pensarlo y de sufrir su exilio, y de otras figuras muy poco conocidas. Tenemos un primer desaparecido en ese general Andresito Guacurarí, que fue prisionero de un Estado esclavista y que lo llevó no como un resistente, no como un luchador de su tierra, sino con el desprecio que merecía, hay que decirlo, un indio, un poblador autóctono, que se resistía al dominio español, al dominio portugués o brasilero portugués, y por supuesto que detestaba ese unitarismo y ese centralismo porteño. Y para ver la magnitud del desafío de este Congreso de los Pueblos Libres, hay que pensar que en 1815 Europa vivía un momento tan reaccionario, tan conservador, tan autócrata, como el que probablemente esté viviendo ahora 200 años después, y que tiene a otros pueblos de otras latitudes, como el pueblo griego, como un banco de pruebas, como un laboratorio para el sometimiento de las grandes fortunas europeas. Y digo grandes fortunas porque lo que hoy domina Europa no son sus gobiernos constitucionales, sino, como lo dice aún la misma prensa europea, esa troika donde está el Fondo Monetario, donde está el Banco Central Europeo y donde está la Unión Europea. El gran desafío fue porque en 1814, derrotado Napoleón, o mejor dicho, cuando abdicó Napoleón después de la derrota de Leipzig, sucedió algo que desde estas latitudes se veía muy claramente. Rápidamente, colocado Fernando VII allí y ya con el esponsoreo de Gran Bretaña, iban a llegar las expediciones para tratar de conjurar este esfuerzo patriótico que se vivía en estas latitudes, y no solamente al sur de América, sino también al norte de Sudamérica y en Centroamérica. La certeza también de que los portugueses, al igual que los españoles, estaban actuando en consuno con Gran Bretaña. Ustedes fíjense que al tiempo que nuestros caudillos federales, liderados por el protector de los pueblos libres, daban este grito, que no importa si dejaron escrito o no, porque este grito, como decía Marian Gorban, de la reforma agraria todavía resuena en este continente. Fíjense que Carlos María de Alvear, alguien tremendo, le escribía al ministro que tenía Fernando VII en Río de Janeiro, en la corte lusitana, y a este ministro de Fernando VII le solicitaba recuperar su condición de español para que volviera acá, el Río de la Plata, a ser un dominio español. Fue tan mala la idea que le tuvieron que avisar a Alvear que ya España no quería problemas con Gran Bretaña ni con la corte de Portugal en Río de Janeiro. Pero fíjense que ese mismo Carlos María de Alvear, por ser un especialista en las relaciones internacionales, por ser un diplomático, fue aprovechado por otros gobiernos, incluso fue ministro del mismísimo Juan Manuel de Rosas. No se privó Rosas de dar un acto de valentía
y un acto de lucha franca como el de la Vuelta de Obligado, sabiendo que tenía que tener equilibrio de fuerzas y mantener algunos personajes como Alvear. Entonces, insto, y perdón por abusar del tiempo, a que pensemos este proceso muy contradictorio, muy complejo que estamos viviendo, para que en noviembre, en Mar del Plata, recuperemos los 10 años del no al ALCA, para que sigamos bregando por la unidad latinoamericana y para que el 2016 sea un año donde profundicemos nuestra hermandad latinoamericana. Muchas gracias. Yo de allí tengo un par de anécdotas que creo que son procedentes en esta circunstancia. La primera es que yo soy hijo de una familia misionera o correntina, ¿no? Y yo de chico hablaba con la Elle. Y además conocía bastante, entendía perfectamente el guaraní porque era el idioma de mi familia materna. Lo perdí en la escuela, porque en la escuela no solo los alumnos me tomaban el pelo porque hablaba con la Elle, sino que los maestros me reprimían cuando yo decía alguna palabra en guaraní, que se me escapaba porque eran mis palabras naturales. Ese es el país en que yo hice mi primaria. Ya estando un poco más avanzado y a principios de la militancia, recuerdo que don Arturo Jaureche escribió un trabajo, que lo escribió en Montevideo, justamente, compartiendo una visión geopolítica del Río de la Plata con ese argentino oriental genial que tanto amamos los argentinos, que es Alberto Metol Ferré, un libro que se llamaba La Patria Chica y la Patria Grande. Y ahí, donde definía la patria chica, decía la patria chica ese es el desembarco extranjero, bueno, hacía todo, ¿no? Y cuando definía la patria grande decía, es la patria grande aquella que fue de Artigas, San Martín y Bolívar. Y en Artigas, decíamos nosotros que éramos pibes de 14 años, ¿quién era ese? Es un uruguayo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de...? Prácticamente era un desconocido absoluto para nosotros, para quienes también nos estaba negado tener un acento provinciano en esta ciudad gringa. Don Arturo, a través de ese libro, nos empezó a abrir los ojos respecto de la necesidad y la importancia de poder leer de otra manera la historia. A pesar de que había habido antecedentes de revisionistas allá por la década del 30, tuvimos que empezar conjuntamente con los nuevos revisionistas, con los nuevos historiadores, a reaprender nuestro pasado. Y en ese reaprender nuestro pasado descubrimos héroes nuevos, descubrimos a Güemes, descubrimos a Dorrego, y entre ellos a este que don Arturo colocaba en el más alto lugar del podio, a Artigas, a José Artigas. Artigas decía ni general ni Gervasio, por eso yo siempre digo José Artigas solamente, porque José Artigas en esa humildad, en esa sencillez que tenía, podía acercarse mucho más a quienes deseaba acercarse, que eran las poblaciones más postergadas que habían sido por la explotación colonial de nuestros pueblos. Y en su reivindicación de ellos, llevó adelante una política que hoy podríamos decir no solamente fue el federalismo, no solamente fue su proyecto republicano, también hubo un proyecto de igualdad de todos los hombres, hubo un proyecto, y creo que es el primero que escribió en América probablemente, y no solamente en el Río de la Plata, la expresión justicia social en su doctrina, en su propuesta. Es la primera vez que cuando uno empieza a trabajar Artigas se da cuenta de caramba, antes de esto a nadie se le había ocurrido que una nación es tal en tanto y en cuanto tiene un pueblo digno, un pueblo feliz y un pueblo unido, un pueblo de iguales, porque no hay democracia sin iguales. Y esto Artigas nos lo enseñó desde la historia, desde el pasado, para que nosotros lo instaláramos en nuestra concepción política, en nuestra ideología en todo caso. Y desde la Secretaría de Cultura de la Nación se nos ocurrió hacer una serie de charlas a las que convocamos a algunos compañeros del Uruguay, de la que participaron muchos historiadores. Y creo que fue un poco el puntapié inicial de un movimiento de reivindicación de Artigas, que a partir de ese momento se nos escapó de las manos y fue asumido, adoptado en todas las provincias, no solamente
en las provincias de la Liga de los Pueblos Libres, porque bueno, los compañeros salteños lo levantaron, los compañeros tucumanos lo levantaron. Los levantaron porque además se encontraban grandes similitudes entre Güemes y Artigas, por ejemplo, porque además en Cuyo encontraban la correspondencia de San Martín con Artigas, y de pronto Artigas empezó a entrar en el lugar que correspondía, en ese espacio reservado a los más grandes hombres, no solamente del Uruguay, no solamente del Río de la Plata, sino de toda América, a uno de los grandes libertadores de América. Nuestra historia está en nuestros pueblos, está en nuestra gente, está en cada localidad, en cada barrio. Lo único que hay que hacer es despertarla, no es que hay que reescribirla, no es que hay nada que enseñarles, hay que simplemente pulsar su necesidad de identidad, de pasado, de proyecto, para encontrarla, y adquiere vida propia la reivindicación de los héroes valiosos. Eso llevó a un compañero un poco insolente. Dijo, Artigas fue el primer peronista de América. Joder, los uruguayos se enojaron mucho, algunos vinieron a quejárseme y todo, porque bueno, Artigas se inscribe claramente en esa corriente histórica que Perón representa también, y no es porque la haya inventado, sino porque recoge esa historia de nuestros héroes anteriores, porque es parte de este proceso histórico. Y si no lo entendemos Artigas así, no entendemos el Artigas que debe ser nuestro guía y nuestro conductor en esta nueva etapa de las luchas por la segunda independencia. Gracias. Muchas gracias, Ernesto Jaureche. Le damos la palabra a Bruno Capra, ingeniero. Buenas tardes. Yo pertenezco al grupo artiguista que hemos editado este libro que hoy hemos hablado. Y agradezco a mis compañeros que me acepten, porque voy a contar algo de mí porque lo engancho con lo que voy a salir. Yo soy un ingeniero, empresario, nacional capital interno, que hago esa distinción porque es muy importante y se engancha con lo artiguismo. Y realmente la historia, Ernesto Jaureche acaba de decir algo que me toca, y yo le pido disculpa en nombre del sistema, porque su acento guaraní era reprochado, y yo soy hijo de italianos, y yo hablaba mal castellano cuando fui a primer grado. Y recuerdo la conversación de mi madre con la maestra pidiéndole disculpas, que no sabía lo suficiente, pero que en casa ellos también hablaban mal el castellano, porque llegados de poco. Bueno, esa situación, a mí me ayudaron todo el sistema, pobre, el italiano, era fenómeno. Quiero decir, se insertó bárbaro. Yo, extranjero, puedo hablar un idioma extraño a los fines de la nación y soy muy aceptado, y vos con el idioma propio no lo eras. Esto está en el fondo de este artiguismo que reivindicamos. Por eso lo menciono, pero hice la primaria, hice la secundaria, soy ingeniero, fui a la Universidad de Buenos Aires. ¿Quién me afanó? ¿Quién me robó Artigas, que solo lo conozco con los amigos, pocos años atrás? Todas estas cosas estaban ya insertas, pero en aquel entonces, ¿cuántas reuniones tuvimos acá por el FRENAPO? Nunca se nombró Artigas, no existe en términos de nuestra formación todo esto. Entonces, yo vengo como un converso, vengo a decir, apurémonos, hagamos algo. El compañero mapuche que habló, siendo estudiante universitario, yo hice mucho campamento y después me dediqué al andinismo. Una década circulé por la Patagonia. Jamás se me había ocurrido que un mapuche, disculpe, pero me emociona la cosa. No es un argentino. O sea, cuando uno viene al revés en el camino, dice muchas cosas. O sea, nunca me faltó en un rancho mapuche un pedazo de capón para comer. Convivíamos. ¿Y por qué no lo podemos después? En fin, quiero decir esto como una... me tocaron mucho de los discursos. Quiero decirlo, movámonos, recuperemos. Y Senegalia dijo algo muy claro. Nuestro futuro es hipotético, es nuestro presente el que genera el futuro.
no podemos, no debemos seguir postergando el futuro por no tratar el presente. Bueno. La compañera del Uruguay, le damos la palabra. Delia, por favor, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Y yo he escuchado con mucha atención todo lo que han dicho. Me interesa muchísimo, hace años que vivo acá y por supuesto en este momento hay un movimiento tan importante respecto al legado de Artigas que yo no soy nada indiferente al asunto. Pero no voy a hablar ni a repetir nada de lo que los ilustres historiadores y pensadores dijeron ya. Simplemente quisiera hacer una mención a muchos años de trabajo, 150 años de trabajo, de recuperación justamente del legado artiguista. Y estos 150 años de trabajo, yo quiero que esté centrado lo que yo quiero decir en el trabajo de los historiadores, de los investigadores, de los museístas, archivistas y profesores uruguayos que dedicaron una vida muy sacrificada porque las condiciones económicas nunca fueron comparables con las que hubo de este lado del Río de la Plata, para hacer una recuperación documentaria de lo que tantos pueblos y naciones ignoraban acerca de lo que había dicho Artigas. Y para eso hubo que recorrer prácticamente el mundo para recuperar todos esos documentos en archivos que no estaban a disposición de los pueblos, ni mucho menos de los que estudiábamos historia. Este trabajo, para mí tan encomiable, es un trabajo que todos debemos tener en cuenta, porque no podemos pretender, conocer ampliamente la historia sin basarnos en los documentos. Está muy bien la literatura oral, la recuperación regional, la visita a los pueblos, es indispensable para complementar el trabajo. Así que permítanme mencionar dos o tres nombres nada más, que son Isidoro de María, Carlos María Ramírez y todos los historiadores que aún con cualquier régimen político intentaron personalmente dar su testimonio del legado artiguista. Y ellos son historiadores uruguayos. Cada generación tiene derecho y ejerce el derecho de reconstruir la historia. Nosotros estamos viviendo otro momento histórico en que las generaciones no son tanto exclusivas de una región particular, sino que están mucho más integrados en un cosmopolitismo e incluso informativo, que es el que da unidad a toda esta cultura contemporánea. Bueno, desde ese lugar, la incorporación del legado artiguista es, creo, uno de los aportes y mensajes más importantes que nosotros como pueblo podemos dar. Así que muy agradecida a este acto, emocionada por haber oído a tantos prestigiosos profesores, y sigamos leyendo porque cada día y en cada generación encontraremos cosas más interesantes para poner de relieve acerca del legado artiguista. Muchas gracias. Artigas es Perón, Artigas Perón es Cristina. Yo creo que no vamos a esperar mucho a que se sancione la ley de la regularización de la propiedad de la tierra comunitaria. Así que no hay más que decir, sino que es hora de hacer, y no más muchas palabras, sino que es hora de construir, no solo escribiendo, sino que haciendo lo que el sueño de Artigas, Andrés, es justamente la reforma agraria, donde en eso se basa este modelo. Así que muy orgulloso de las palabras que dijeron los legisladores, así que si ellos están comprometidos con este modelo,
no vamos a esperar mucho a que se sancione la ley para la regularización de los territorios para los pueblos originarios. Muchas gracias. Le agradezco esta oportunidad, ya que vengo de casi 1.500 kilómetros de distancia, vengo de las gran tierras calientes del Gran Chaco americano, de las tierras y de los territorios de los gauchos de Güemes, de los guaraníes, de las tierras bravas de los guaraníes, y que han hecho historia, inclusive aportando con sangre joven en la última guerra contra el imperialismo y contra el colonialismo que hemos hecho en Malvinas. Vengo de esos territorios y quiero decirle que hoy hablaban mucho, ¿no?, de la colonización a través de las escuelas, de la educación, ¿no?, de que nos escondían la historia verdadera. Quiero agradecerle que aquí he escuchado la verdadera historia, que no tuvieron oportunidad de contarme, porque no tuve la oportunidad de ir a la escuela, nunca, jamás. Por eso no me pudieron colonizar a través de sus educadores o a través de su historia verdadera que ellos contaban a través de nuestra educación pública muchas veces, que no tuvieron esa oportunidad porque no tuve la oportunidad de poder estar en una escuela. Quiero decirle esto porque en este homenaje que se hace a 200 años de la Declaración de los Pueblos Libres y la Declaración de la Independencia y de la Reforma Agraria, yo que vengo de luchar en la vía campesina y hacer parte y siendo parte de la CLOC, de las organizaciones campesinas latinoamericanas, que venimos luchando por esa patria grande y por esa reforma agraria, que ahora vuelve a tomar fuerza en nuestro país, que después, hace 40 años nos sacaron del lenguaje nuestro esta cuestión de la reforma agraria, porque hablar de la reforma agraria hasta no hace mucho tiempo, hasta no hace muchos días, era mala palabra y todavía generaba miedo en algunos sectores, inclusive nos han hecho tener miedo al propio campo popular de hablar de la reforma agraria. Pero yo quiero decirles, compañeros, de que somos parte de esa agricultura familiar, que queremos hacer parte del movimiento popular que luche por la soberanía alimentaria, que luche por la recuperación de nuestros territorios, de nuestros bienes naturales, no de los recursos, de los bienes naturales que hoy están en manos de grandes empresas transnacionales. Y hoy podemos decirle que la agricultura familiar es el único sector que puede garantizar la soberanía alimentaria, y que ni reforma agraria, ni soberanía alimentaria, ni independencia política, ni independencia económica se logra solamente con lindas declaraciones. Si no hay una fuerza popular que sea capaz de tomar las banderas revolucionarias de nuestros próceres, de nuestros dirigentes históricos, va a ser imposible de poder garantizar esa reforma agraria. ¿Por qué le digo esto? Porque no va a haber soberanía alimentaria si las tierras siguen estando el 85% en manos del menos del 10% de los propietarios en la Argentina. Si no vemos esa realidad, no va a haber soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria solamente va a ser un discurso vacío de contenido y no va a ser realmente una realidad. Hoy tenemos dos modelos productivos en pugna, lo de la agricultura familiar y de los agronegocios, que se han apoderado de nuestro país y que nos están envenenando, que nos están matando, que han destruido nuestro medio ambiente, y que nosotros tenemos que ser los capaces de poder retomar esa cosa. Pero tiene que haber decisión política también de generar los espacios de verdaderos poderes populares, porque aquí al proyecto nacional y popular en algún momento le tenemos que incorporar la palabra revolucionario, porque sin posibilidad de hacer revolución no hay posibilidad de que tengamos pueblos libres. Hoy no es posible, se ha quedado demostrado en la historia que con decreto y con declaraciones solamente no alcanzan. Podemos declarar toda la independencia que quieramos, podemos declarar todas las leyes de reforma agraria que quieramos, si no somos capaces de construir un verdadero poder popular que garantice estas cuestiones, no va a ser posible. Yo, para no abusar mucho, quería decir estas cosas, nada más. Qué buena sorpresa, qué linda conformación de recinto tenemos hoy. Es la primera vez que veo para ese lado del recinto y digo, qué suerte. Y me imagino que quizás más temprano que tarde vamos a poder tener un congreso que al final enarbole correctamente las banderas federales que nos dio el congreso en el cual declaramos la primera independencia. Pero la declaramos una vez, la volvimos a declarar, la tenemos que volver a declarar.
prácticamente la independencia hay que declararla todos los días. Es como el amor. No para declarar la independencia del amor, sino para declararle a la persona que amamos y a nuestros compañeros, compañeras que nos acompañan en la vida, que son pactos que se renuevan todos los días. Y es lo que decía el compañero Renan. La nación es la solidaridad entre las generaciones, Presidenta, es la sensación de haber hecho grandes cosas en el pasado juntos y que también haremos grandes cosas. Pido disculpas si les cae mal para alguno, pero lo mío, y quiero que conste en acta y que esta vez por favor no se pierdan las actas, que conste en acta el siguiente reclamo de nuestros compañeros, y es que dejemos de conmemorar 200 años después lo que ocurrió en el Arroyo de la China y que redoblemos el esfuerzo en ponernos en marcha para aplicar lo sancionado hace 200 años, no por trasnochados o románticos, sino porque lo necesitamos urgentemente. Necesitamos urgentemente el protectorado de nuestra economía local porque nos siguen matando y muriendo niños y jóvenes en la provincia de Corrientes. Nicolás Arévalo, José Carlos Rivero, en el 2012 y en el 2013, asesinados por las fumigaciones de agrotóxicos que las corporaciones en la década del 90 pusieron en manos de productores pequeños, grandes y medianos a través del lobby y a través de transformar las agencias del Estado en promotores y vendedores de esos mecanismos de muerte que nos quisieron hacer pasar por necesarios para alimentar pueblos que siempre fueron alimentados cuando tuvieron las herramientas en sus manos. Necesitamos la reforma agraria urgentemente porque hoy la provincia de Corrientes es la provincia junto con Misiones más extranjerizada en términos porcentuales en relación a todas las demás en la República Argentina. Y hoy la superficie extranjerizada de nuestra provincia de Corrientes equivale a la superficie de las Islas Malvinas. ¿Y cómo no hablar de mi padre, que aún paga en su cuerpo, en su mente y en su alma las consecuencias de haber peleado en las Islas Malvinas? Y cómo no recordar a mi compañero Antonio Aguilar, nacido y criado en el estero Gallo Zapucay, parte de los esteros de Liberá, sobreviviente del crucero General Belgrano, que hoy en soledad en su rancho, en el mismo estero, sigue defendiendo la soberanía de los esteros de Liberá. Entonces, necesitamos urgentemente una reforma agraria para que las tierras vuelvan a estar en manos de los correntinos y no porque, como me han enseñado los pobladores, el problema sea que Tomkin es yanqui, sino que el problema es que se comporta como yanqui y no como correntino. Necesitamos el respeto de la soberanía popular, porque a pesar de que en el año 1827 los refugiados de las misiones, de lo que quedaban de las misiones, por el ingreso del imperio portugués, caído ya Andresito, se refugian en lo que hoy es San Miguel y Loreto y le solicitan a la oligarquía correntina asistencia, le solicitan comida, le solicitan vestimenta, y el maldito gobernador Ferré, a cambio de darles comida y alimento, les pidió sumisión y obediencia. Y hoy esa es el acta que firmaron los caciques de renunciamiento a su organización comunitaria para que su gente, refugiados de la guerra, no se murieran de hambre. Imaginamos a los refugiados de la guerra, a las viudas, a los huérfanos del ejército de San Martín, haber tenido ese chantaje histórico. Y eso hicieron con quienes defendieron la patria, con los que hoy siguen siendo, por apellido y por comprobación histórica, los tataranietos de los mismos pobladores. En el municipio que hoy es extranjerizado por Douglas Tomkin y por la Universidad de Harvard. Y que conste en actas que ¿qué es la extranjerización? De que el año pasado hayamos tenido que irnos hasta Boston, a encontrar a los dueños de esas tierras, con el compañero guaraní, dirigente campesino Adriano Obregón, para al mayor y primer fondo de inversión del mundo, el fondo de inversión de la Universidad de Harvard, decirles: señores, ustedes me están robando el respeto, la soberanía y la dignidad. Y no están generando trabajo, porque ustedes necesitan 300 hectáreas subsidiadas por el Estado para generar un puesto de trabajo, y yo como campesino en 6 hectáreas genero alimentos para mi familia y para el mercado, sin subsidio. Pero al menos sepan que nosotros, que sabemos dónde está nuestro lugar de militancia, desde allá adentro le vamos a acompañar orgullosos, desalambrando y recuperando
lo que tenemos que hacer, como las 30.000 hectáreas que hoy sostenemos en poder de los pobladores de Yajaveré, Ñupuy y Boquerón. Ese va a ser nuestro aporte, que sigue siendo desde campo adentro. Ustedes acá redoblen sus esfuerzos, nosotros seguiremos desalambrando. Muchas gracias. Queremos decirles a los compañeros que no pudieron hacer uso de la palabra por una cuestión de tiempo, que les pedimos disculpas. Les queremos decir que pueden dejar sus discursos, que van a ser incorporados al acta de este día tan histórico y tan lleno de sentimientos. Creo que es el último orador, ahora sí, el diputado nacional por la República Oriental del Uruguay, Gonzalo Sibila. Bueno, muchas gracias por darme el honor de ser el último orador en este acto que ha sido muy emocionante. Yo vengo de la República Oriental del Uruguay. Me toca ahora circunstancialmente militar en el Parlamento del Uruguay, en la Cámara de Diputados del Uruguay. Y me siento aquí como en casa, porque en definitiva esta es también nuestra casa, como aquella es la de ustedes, porque somos parte de una misma nación, partida por intereses opuestos a los de nuestros pueblos, pero una misma nación al fin. Hay acá en este recinto ahora algunos orientales más, veo allá a la cónsul general del Uruguay en Argentina, Liliana Alfaro, compañera, al secretario Marcelo Posada, funcionario de la Embajada de la Argentina, del Uruguay en la Argentina, y seguramente haya alguno más por ahí que no había visto, pero a nombre del conjunto de nuestro pueblo, del pueblo oriental, quiero decirles que para nosotros es una gran alegría que el Congreso de la Nación Argentina se haya tomado la tarea de reivindicar el legado y la lucha artiguista en esta conmemoración de los 200 años del Congreso de los Pueblos Libres. Es también una gran alegría que la presidenta de la Nación Argentina, la compañera Cristina Fernández, haya promovido la designación de este año como el año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres. Porque esto que nos parece casi natural en este momento histórico que vive la Argentina, que vive el Uruguay, que vive la América Latina, no es o no era natural para nosotros. En realidad se está recuperando una historia enterrada por las clases dominantes en nuestros países, como se decía bien en esta sesión hace un rato. Recién estaba releyendo un texto de Vivian Trías, un historiador uruguayo, un socialista oriental, para decirlo mejor, en su libro Juan Manuel de Rosas, donde refiriéndose al artiguismo decía que el artiguismo es el mejor nombre del Partido Nacional y Popular, y decía que las corrientes populares habían encontrado en Artigas un conductor y una doctrina. Si hay algo más grande que Artigas es el artiguismo, y nosotros, los que peleamos por la nación, somos el artiguismo en este siglo XXI. Dice Trías en ese texto, José Artigas se apoyó en un principio en los modestos productores de la campaña, las peonadas, gauchaje, troperos, milicias y también en un sector de estancieros ricos. Estos fueron desertando a medida que el caudillo radicalizaba su ideología. Y ya en el Congreso de Capilla de Maciel, en diciembre de 1813, un importante grupo de terratenientes lo abandonó. El resto prácticamente lo hizo al decretarse el reglamento agrario del 10 de septiembre de 1815. Y en general recibió con los brazos abiertos al invasor portugués en la segunda mitad de 1816. Traigo este párrafo porque en este intercambio hemos hablado de llevar a la práctica la ideología, el programa de Artigas. Y sin duda llevar a la práctica el programa artiguista es estar dispuesto a confrontar intereses poderosos. Incluso intereses poderosos que hayan podido ser parte en algún momento de una alianza que nos haya sostenido, nos haya podido sostener en el gobierno. Y en eso estamos los procesos latinoamericanos.
Creo que este párrafo tiene muchas similitudes con el hoy, con la actualidad que nosotros vivimos. Si queremos profundizar estos procesos, si queremos radicalizarlos, vamos a tener que enfrentar intereses poderosos. Ya lo hemos venido haciendo, pero tendremos que hacerlo más, porque la pelea por la nación no es una pelea gratuita, no es una pelea que no cueste nada, es una pelea que, como sabemos bien, por nuestros compañeros muertos, por nuestros compañeros desaparecidos, por los que han regado con sangre estas luchas, cuesta y cuesta mucho. La patria grande era el sueño de Artigas, y el artiguismo, también decía Trías, ha trascendido el significado de un ciclo en la historia rioplatense. A través del tiempo ha ido adquiriendo la jerarquía de una concepción programática para el futuro. Así que yo creo que no hay una contradicción entre conmemorar lo que estamos conmemorando y comprometernos con seguir peleando por esto. Son dos caras de la misma moneda, porque los que venimos a conmemorar esto acá y de esta manera, en un congreso que está lleno de pueblo, y quiero celebrar mucho esta iniciativa porque me parece realmente interesantísima, ojalá podamos replicarla también en Montevideo. Los que venimos a conmemorar esto, estamos comprometidos con esto para el futuro. No estamos solamente haciendo arqueología de la historia, no estamos solamente hablando del pasado, estamos hablando del futuro. Estamos hablando de construir una sociedad en la que quepamos todos. Estamos hablando de construir una nación que sea patria, pero que sea patria grande. Y para eso estas peleas que estamos dando hoy, que estamos dando cada uno desde su frente, en los movimientos sociales, los compañeros que están peleando en los parlamentos, que están peleando en los poderes ejecutivos, los compañeros que están peleando en distintos ámbitos de la sociedad, son peleas cruciales y definitorias. Así que gracias, compañeros, por esta convocatoria, gracias por esta instancia tan linda, tan rica, tan fermental, y gracias por este compromiso con seguir peleando por los sueños de Artigas, que son los sueños que nos unen a todos nosotros. Que viva el artiguismo y que viva la nación latinoamericana que estamos construyendo. Gracias, Gonzalo, y en este aplauso también un abrazo y un saludo al pueblo hermano uruguayo. Vamos a ver ahora, terminada la lista de oradores, vamos a ver un fragmento, un pequeño fragmento, pero muy importante, de un video que se llama Buscando el comandante Andresito. Su director es el compañero Camilo Gómez, y participó nuestro querido Víctor Heredia también como protagonista de ese video. Cuando Artigas viene a Buenos Aires para pedir una mínima ayuda, porque el tipo no pide una gran ayuda, pide muy pocas armas y muy pocos hombres, pero ya Moreno ha sido derrotado, entonces la conversación que él tiene la tiene ya con la gente de la Junta Grande, que es la expresión ya conservadora de la Revolución de Mayo. Artigas rechaza cualquier tipo de monarquía, rechaza traer algún Borbón para coronarlo. Él plantea un proyecto firmemente republicano, federal, que respete las autonomías y fundamentalmente con la capital fuera de Buenos Aires, porque lo que él planteaba es que un proyecto federal no podía darse si había tanta concentración de poder político y económico en un solo lugar. Artigas, por ejemplo, decía como condiciones para la Asamblea del año 13 que se creen varios puertos, que Buenos Aires no tenga el puerto único y la aduana única. Y en la aduana única que se queda con los recursos de la aduana. Pero después, al poco tiempo, aparece el primer triunvirato con Rivadavia, hace un acuerdo con los españoles y lo deja Artigas entre dos fuegos. Por eso Artigas se va a la Yui, hace el éxodo con su gente, porque no pueden defenderse. Está entre los portugueses por un lado y los absolutistas españoles por otro. El mismo gobierno de Buenos Aires es quien le solicita al Imperio de Portugal que envíe un ejército invasor a la banda oriental para vencer a Artigas. Artigas queda cercado por tres fuegos. Por un lado, los españoles y los portugueses, sumados ahora al gobierno de Buenos Aires, que pone precio a su cabeza: 6.000 pesos a quien lo entregue vivo o muerto. Así, en Entre Ríos, Artigas convoca un congreso, el Congreso de Oriente de 1815. Se conforma la Liga de los Pueblos Libres, integrada por Santa Fe, Corrientes, Las Misiones, Entre Ríos y por un corto tiempo Córdoba, todas estas provincias unidas a la banda oriental.
En este Congreso se declara la independencia de toda esta región de poderes extranjeros y se opta por un gobierno democrático, republicano y federal. Se planifica el reparto de tierras y se aprueba la bandera tricolor, blanca, azul y roja. Este Congreso, de trascendental importancia, consta en cartas que mantuvieron entre sí Artigas y el general José de San Martín, pero es ignorado por la historia oficial argentina. Artigas nombra comandante general de las misiones a Andrés Guacurarí. En aquella región Andresito imprime un claro sello artiguista a su gestión y fomenta la participación popular a través de los cabildos indígenas. Bueno, ya iniciando el movimiento, porque bueno, hoy iniciamos para nosotros un movimiento, no es que terminamos la jornada, es una etapa que vamos a hacer un paréntesis, así que yo le voy a pedir a Oscar que un poco haga algunas reflexiones sobre lo que estuvimos y la idea de seguir trabajando hacia adelante, y después le voy a pedir a Julia que ella haga el cierre de la jornada, así que... Muchas gracias. La idea en este momento era que hubiéramos culminado con una declaración. Desde la Presidencia opinamos que sería encorsetar el debate y la riqueza de lo que acá se ha visto. Así que, como dijo Edgardo, en vez de cerrar, tomemos esto como un comienzo y comprometémonos cada uno que lo que queda del año de este 2015, poder en diferentes instancias suscitar este debate. Esto no ha sido una recordación, ¿no? Durante mucho tiempo el campo popular recordó algunas de estas fechas con dolor, con nostalgia, pero tal vez sintiendo que eso no iba a suceder, ¿no? Que era una cosa de homenajear alguna lucha, pero sin capacidad de continuidad, ¿no? Esto no ha sido eso. Esto lo que ha sido es tomar conocimiento, informarnos y tomar herramientas para la batalla que viene, ¿no? La historia ha sido tergiversada. Acá hubo un fraude con la versión histórica que nos la impusieron los ganadores. Esa mentira era la base de una nación que ellos pretendían, un modelo con el cual todavía estamos combatiendo. Por eso nos querían quitar las herramientas que nosotros podíamos disponer para ofrecerle otro modelo posible, ¿no? Ocultar a los Castelli, a los Dorrego, a los Artigas, tergiversar a Moreno. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora, y este proceso lo permite, es adquirir eso, tomarlo, insisto, como herramienta de nuevas batallas. Hoy estamos protagonizando la construcción de la patria grande. Con eso soñó y murieron muchos. Soñó Artigas, se ha profetizado, se ha poetizado, pero nosotros podemos construirlo. Es este momento, esta época la que nos permite a nosotros decir, podemos transitar la patria grande. Entonces, el compromiso que debemos hoy tomar es cada uno poder repetir esto. En la legislatura de las provincias de Entre Ríos, de Corrientes, de Misiones, de Córdoba, suscitar el tema. Con Julia seguramente en el Parlasur llevar este debate y poner estas fechas como recordación, ¿no? Y creo que de acá también surgió la idea, vayámonos con el compromiso de armar una comisión popular de recordación de la independencia de 1816. Seguramente nuestro gobierno, ¿no?, el que vamos a continuar cerca de fin de año, va a hacer sus propios festejos y allá estará el pueblo. Pero yo propongo que haya una comisión popular para que tomemos estos 200 años como propios. Sabemos que hay que pelear mucho por esto. El enemigo está, comprende lo que estamos haciendo y no nos va a perdonar si tenemos algún tropezón. Así que esta vez el futuro está en nuestras manos. Entonces podemos decir en este recinto que viva Perón, que viva Artigas,
que viva la lucha de nuestro pueblo y que viva la patria grande, más presente que nunca. Para los que no son diputados, se está haciendo un registro de versión taquigráfica y además de lo que se habló, lo que decían acá los compañeros, que se pueden insertar y eso tiene un valor para el registro histórico, hacer esas inserciones. No sé qué plazo pondremos, será el plazo una semana para poder recibirlas y que sea parte de esto que va a ser un documento histórico construido entre todos juntos. Y segundo, pedirle la autorización. Hay un compañero acá que se vino con guitarra, que el compañero el Negro Juárez, que nos dé, como decía recién, nosotros la despedida con la alegría que nos caracteriza cuando marchamos a la victoria. Muchas gracias. ¿Qué pasó, don José Gervasio? Don José Gervasio Artigas, cuéntanos cómo ha sido, quién armó a tus enemigos, tu penar de refugiado en el suelo paraguayo, amparo de los pesares de caudillo traicionado. 30 años de agonía, 30 años de martirio, 30 años de silencio, 30 años fue tu exilio, como fue José Gervasio, que la traición hizo nido, como fue José Gervasio, que la traición hizo nido en aquella patria grande, quien armó a los asesinos. Sos el caudillo que vuelve, el valiente que regresa. Tu poncho, José Gervasio, es prenda que nos cobija. Galopa, José Gervasio, galopa, que no te olvidan. Es tu gente que te nombra, don José Gervasio Artigas. 30 años de agonía, 30 años de martirio, 30 años de silencio, 30 años fue tu exilio, como fue José Gervasio, que la traición hizo nido, como fue José Gervasio, que la traición hizo nido en aquella patria grande, quien armó a los asesinos. Una patria para todos, el sueño que te desvela, amparo de los pesares, galopa que no te olvidan, devuélvenos la utopía, don José Gervasio Artigas. Sos el valiente que vuelve, es prenda que nos cobija, el caudillo que regresa, galopa que no te olvida. Es tu gente que te nombra, don José Gervasio Artigas. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Bravo. Bueno.